Cuando alguien intenta desmentirte con ignorancia, el resultado es este vídeo de Sergio Guerra. ¿Sabías que Jesús llamaba a Dios de una forma muy parecida a los musulmanes? Esto es porque Jesús era un musulmán. No. Primero, Sergio, hay que entender algo muy básico, que se llama definición de palabra. La palabra Islam en árabe significa sometimiento absoluto a un Dios único. Y la palabra musulmán en árabe significa aquel que se somete a un Dios único. Musulmán no significa árabe o personas posteriores al siglo VII. Y tampoco significa que haya seguido la última revelación por Allah subhanahu wa ta'ala a toda la humanidad, el Corán. ¿Por qué digo que Isa ibn Maryam era musulmán? Porque Isa ibn Maryam solamente adoraba a un Dios único. Se sometía a su voluntad. Oraba a Dios y no a una trinidad. Ayunaba, rezaba con el rostro apoyado en el suelo y predicaba el Islam. Eso es básicamente lo que significa Islam, el sometimiento absoluto a un Dios único. Jesús era judío y musulmán, ya que musulmán no es una raza, es una creencia y una práctica que implementó en su vida y en la de sus discípulos. De hecho, según la recopilación de libros llamada Biblia, todos los profetas eran musulmanes. Profetas como Abraham, Jesús, Moisés, Ezequiel, Daniel, Josué, Elías e incluso todo el pueblo de Israel. Así que sí, Mohammed, Jesús y todos los profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala, que la paz de Allah sea con todos ellos, eran musulmanes y predicaban un mismo mensaje, el sometimiento absoluto a un Dios único. Y adoraba a un Dios único. Pero Isa ibn Maryam, salatu salam, hablaba una lengua semítica, el arameo. Si nosotros tradujéramos la palabra Dios al arameo, esta palabra se diría Allah. Nosotros los musulmanes llamamos al único Dios Allah. Muy parecido, ¿no? Esto tiene muchísimos errores, ya que sabemos que Jesús le llamaba a Dios Padre, Abba, en arameo. Decir que Jesús llamaba a Dios Abba no demuestra que este fuera Dios o hijo literal de Dios. Es cierto que Jesús utilizó Abba para referirse a Dios, pero en las lenguas semíticas como el arameo o el hebreo, la palabra Abba, padre, no necesariamente se traduce como paternidad biológica. También puede significar autoridad, cercanía o relación espiritual. Por otro lado, Jesús no solo llamaba a Dios Padre, también lo llamaba a Dios en múltiples pasajes de la Biblia, como en Juan 20:17. En arameo, el idioma de Jesús, la palabra para Dios era Allah, muy relacionada a Allah en el idioma árabe. Por tanto, el argumento de que Jesús utilizara la palabra Abba solamente para referirse a Dios es un dato falso, ya que en muchas ocasiones en la Biblia Jesús se dirige hacia él como Dios, Allah en arameo. Incluso en la fuente más temprana de su biografía, el Evangelio de Marcos, él mismo se llama a sí mismo como Hijo de Dios, afirmando de alguna manera esta dualidad entre Dios, su Padre, y él como su hijo. Es loco que hayas querido coger Marcos 14, 61, 62 para explicar esta supuesta relación divina entre Jesús y Dios, puesto la gran polémica que hay entre dos bandos sobre si hubo manipulación en este texto. Pero básicamente dice que en este texto hace referencia a que Dios y Jesús comparten divinidad. ¿Dónde dice eso? Y por otro lado, según la Biblia, ¿es Jesús el único llamado Hijo de Dios? La respuesta es no. En varios pasajes del Antiguo Testamento, la expresión hebrea Benea Elohim, hijos de Dios, se usa en referencia a los ángeles, como en Génesis 6, 2, 4, en Job 1, 6, 2, 1 y 38, 7. En Lucas 3, 38, Adán es llamado indirectamente Hijo de Dios. En Éxodo 4:22, Dios llama a toda la nación de Israel su hijo. En Samuel 7:14, David es también denominado como hijo de Dios. Los justos y creyentes también son mencionados como hijos de Dios. En Mateo 5:9, Romanos 8:14. Si aplicáramos tu lógica puesta en el vídeo, según la Biblia, tanto los ángeles como Adán, como el pueblo de Israel, como David, como los justos, como los creyentes y Jesús, todos serían hijos de Dios y compartirían una divinidad junto a Dios. Audu billah, que Allah me proteja de asociarlo con su creación. Por otro lado, en la misma Biblia hay numerosos textos donde Jesús se diferencia claramente de Dios. En Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios es el único Dios verdadero y Jesús es su enviado. En Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Acaso Dios puede tener un Dios? En Mateo 26:39, Jesús ora a Dios diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. La doctrina de la Trinidad no fue predicada por Jesús, ni siquiera la mencionó. En la recopilación de libros llamada Biblia, Jesús nunca menciona la palabra Trinidad, nunca enseña que Dios sea tres personas en una sola esencia y nunca declara explícitamente, yo soy Dios. Por el contrario, sus enseñanzas muestran una clara distinción entre Él y Dios. Jesús se presenta constantemente como un enviado de Dios, alguien que cumple con la voluntad del Padre y que depende de Él. Un ejemplo es como Marcos 13:32, donde Jesús afirma que aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si el Hijo compartiera alguna divinidad con Dios o fuera plenamente Dios, Él debería saber también esta información, pero no la sabe. Solo lo sabe ¿quién? El poseedor de la información, Dios. Por otro lado, Jesús predicó en todo momento el monoteísmo puro. Cuando se le preguntó públicamente cuál era el mandamiento más importante, respondió, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No añadió ninguna referencia a una Trinidad, ni una naturaleza divina dividida en tres personas. De una perspectiva crítica de la doctrina trinitaria, esta surgió posteriormente como resultado de desarrollos teológicos dentro de las primeras comunidades cristianas. Una de las caricaturas más importantes en este proceso fue Pablo de Tarso. Antes de que Pablo tomara su conversión, era conocido por perseguir a los seguidores de Jesús y participar en la represión contra ellos, aprobando el castigo y su muerte. Posteriormente afirmó haber recibido revelaciones y visiones que según él provenían de Jesús resucitado. Y lo más triste es que la gran parte de su autoridad religiosa se basó en estas visiones y no de haber convivido personalmente con Jesús durante su ministerio terrenal. Y aún más triste todavía es que el cristianismo actual está construido en base a estas visiones de Pablo, conocido en inglés como Paul. Es de este nombre, Paul, de donde viene el triunfo de la corriente cristiana paulitana, no de las enseñanzas puras que enseñó Jesús sobre el sometimiento absoluto a un Dios único.
Daniel 7 no prueba que Jesús sea hijo de Dios. El pasaje define claramente la diferencia entre Dios y el hijo de hombre, que recibe la autoridad de él. Bueno, y si te digo que Jesús en la mayoría de pasajes de la Biblia saludaba y ordenó a saludar a sus discípulos diciendo que la paz sea con vosotros. Si nosotros tradujéramos que la paz sea con vosotros al idioma de Jesús, el arameo, la traducción se diría como Shalama Ahun, pero esta misma traducción se diría en árabe como Assalamu alaikum, que es como los musulmanes nos saludamos entre nosotros, ya que nuestro profeta también nos comandó a saludarnos de esta manera. Muy parecido, ¿no? De hecho, no es parecido en lo absoluto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este realmente es el saludo que se dan los musulmanes. Y te digo, en ningún lado vas a encontrar ese saludo en la Biblia. Si son lo mismo, Sergio, te voy a explicar el porqué. Assalamu alaikum en árabe y Shalama aleikum en arameo suenan muy parecidos y en la traducción el significado es el mismo. Decir que no es lo mismo en absoluto es ignorancia o mentir descaradamente. Por otro lado, dice que el saludo musulmán es Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y sí, es cierto, pero el saludo obligatorio simplemente es Assalamu alaikum. Lo más loco es como los seguidores de Jesús han abandonado esta forma de saludarse. Sin embargo, los musulmanes seguimos saludándonos de esta manera. Con esto concluyo que podríamos decir que a día de hoy los musulmanes son el ejemplo más parecido a Jesús en la tierra. Hemos demostrado que Jesús no saludaba como los musulmanes saludan y que jamás serán el ejemplo más parecido a Jesús porque no practican lo que Jesús practicaba. Tengo demasiados videos en donde hablo de ello. Y aunque te duela, los seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam somos el ejemplo más parecido a Isa ibn Maryam salatu salam en la tierra. Jesús tenía barba, tú no tienes barba. Por cierto, ¿Jesús guardaba el viernes como los musulmanes o el sábado como los judíos? Tienes razón, Isa ibn Maryam, según fuentes históricas, guardaba el sábado, no el viernes como los seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero la pregunta que te hago yo, ¿en qué momento la iglesia y los cristianos se vieron con la potestad de cambiar el día sábado que Jesús y sus discípulos guardaban por el día domingo? ¿Acaso ustedes tenían más conocimientos que Isa ibn Maryam, el Mesías de Allah subhanahu wa ta'ala? En realidad, Sergio, tu respuesta mezcla interpretación teológica posterior con lo que Jesús históricamente practicaba y defendía. Ahí es donde se cae tu argumento. Y por otro lado, Sergio, te veo tan firmemente en tu fe que te invito a que hagamos un directo donde ambos nos reunamos y hagamos súplica al Creador de los cielos y de la tierra, Creador de todo cuanto existe, y le pidamos que caiga una vida miserable en esta vida mundana y el castigo más humillante en la vida de después sobre aquel que miente. Yo tengo claro que mi fe es la verdadera y estoy preparado. ¿Tú estás preparado, Sergio? Y por último, Sergio, no te olvides de seguirme para seguir aprendiendo sobre la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y los milagros que hay detrás de su revelación.